Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer esta mañana tener aquí en el set a la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, abogada, es un placer tenerla. Y al consejero electoral Marlon Ochoa. ¿Qué tal, Marlon? Bienvenido. ¿Qué tal, Renato? Muchas gracias. Mucho gusto. Por la invitación. Fue invitado o fue invitada la abogada consejera electoral Ana Paola Hall, pero por motivos de fuerza mayor no está presente. Supongo que por motivos de fuerza mayor, porque yo los desconozco. Pues así es. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí están los dos consejeros, la presidenta y el vocal. Y yo espero que sea un interesante programa. Seguro que habrán disensos, que habrán coincidencias, que hemos superado un problema que generaba incertidumbre entre todos los hondureños. Y sé que hoy es un día muy especial, ¿saben? Porque hay 32, 33 delegaciones de América Latina. Aunque no han venido los presidentes y los cancilleres, casi todos los países enviaron comitivas. Somos visitados hoy por los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por muchos periodistas del continente, y estoy seguro, como lo hacemos quienes viajan con frecuencia, quienes viajamos de vez en cuando, que lo primero que hacemos es encender la televisión y ver cómo está el panorama en los países que visitamos. Y seguramente hoy tenemos mucha gente prendida al televisor, buena parte viéndonos a nosotros, también viendo otras opciones informativas, es que esto así es. Y por eso yo no es que espero, no es que espero, porque las democracias son así, auténticas, las democracias son como son, funcionan como las sociedades, funcionan como los estados. Y no es aquí que tanto Marlon Ochoa como Cosette López van a venir a cambiar la personalidad solo porque está Lula da Silva, solo porque está, bueno, no ha llegado todavía la presidenta mexicana, el presidente guatemalteco, pero sí ya tenemos al presidente de Uruguay, tenemos al presidente de Bolivia, tenemos 10 gobernantes extranjeros en el país, muchos cancilleres, y la anfitriona que es la presidenta Xiomara Castro. Así que hoy verán dos consejeros auténticos. El mundo, una vez más, verá cómo está nuestra democracia. ¿A dónde quiero llegar con tanta vuelta que le estoy dando a esto? Que seguro será un programa de debate fuerte, respetuoso, en democracia. Yo soy de los que creo que no hay plena libertad de expresión ni de prensa, pero en Honduras, en comparación con Nicaragua y otras naciones de América Latina, yo creo que andamos muy bien en libertad de prensa y expresión. Entonces, creo que en el fondo ustedes, aunque de repente no puse el verbo clave para que me entendieran lo que quiero decir, entendieron el mensaje que proporciono. Apenas han pasado 24 horas de la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. Veo las portadas, solo me ha llegado un periódico impreso en este momento, esta es La Tribuna, pero así vienen todos. Consejo Nacional Electoral ganó el país y la democracia. Con las 3 fotografías de los candidatos vencedores en las primarias, 3 partidos participaron. Salvador Narrala, El Pueblo Habló, y claro, vamos por el rescate. Papi a la orden,
Para que los que no conozcan su nombre, ese es el apodo aquí en Honduras, Papi a la orden. Así lo trata la gente que lo estima, Papi. Él se llama Narria Fura, es el candidato del Partido Nacional. Honduras necesita paz, unidad y trabajo. Y la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, comenzó la etapa para alcanzar una nueva victoria. Y así vienen todas las portadas de los medios impresos y los medios digitales, incluido el nuestro. Tunota.com desde ayer está destacando las reacciones de los candidatos vencedores. Bueno, Lucecita Madrid, al frente. No hemos elaborado la pregunta que hacemos todas las mañanas con Lucecita Madrid. ¿Cómo se llama el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela? Elvis Amoroso. Elvis Amoroso. Yo les voy a decir algo. Lo que pasó el 9 de marzo, porque sí hubo inconvenientes, sí hubo problemas el 9 de marzo, que esperamos no se repitan. Y venía pensando en la pregunta, cómo construir la pregunta. Y el primer proyecto de pregunta que pensé, por favor, Luz, dado los sucesos del 9 de marzo, menos mal que tenemos un órgano colectivo como el Consejo Nacional Electoral, y aquí es donde se va a sembrar la controversia. Pero lo venía pensando, e inspirado en esa libertad de expresión y de prensa relativa que tenemos, porque no hay país con libertad de expresión al 100%, por favor. Menos mal que no tenemos aún Elvis Amoroso en el Consejo Nacional Electoral de Honduras. ¿Por qué lo digo? Porque este es el operador político de Nicolás Maduro. Y el mundo, casi todo el mundo, a excepción de algunos países, han reconocido que ahí venció el pueblo, pero no ganó el pueblo, porque al final el Consejo Nacional Electoral decidió que fuera Nicolás Maduro el que se quedara en la presidencia de Venezuela. Pero aquí tenemos un órgano colectivo. Aquí puede haber unanimidad, como se hizo con la declaratoria, porque tanto la presidenta, tanto la consejera Ana Paola Hall, como Marlon Ochoa, votaron por unanimidad para la declaratoria que escuchamos ayer con los vencedores del proceso electoral. Y si hay disenso, pues queda 2-1. Ya sea Cosette López aliada con Marlon Ochoa y solo el voto de Ana Paola Hall, o Ana Paola Hall y Cosette López y solo el voto de Marlon Ochoa, o solo el voto de Marlon Ochoa y el voto de Ana Paola Hall y Cosette López coincidiendo. Pero es un órgano colectivo donde la mayoría gana y donde se respeta el criterio de la mayoría. Y los presidentes que nos están viendo y los vicepresidentes que nos están viendo y los cancilleres que nos están viendo, todavía Honduras puede decir con mucho orgullo que tiene un Consejo Nacional Electoral con 3 representantes propietarios y 2 suplentes. Los propietarios son los representantes de los partidos mayoritarios. Y aquí tengo a los consejeros, porque así es Honduras. No es un órgano tan técnico, crean ustedes. Los consejeros son electos por el Congreso Nacional, por políticos. Entonces, Libre dijo, queremos a Marlon Ochoa, este hombre que tengo a la derecha, como nuestro representante en el Consejo Nacional Electoral. El Partido Nacional dijo, queremos a Cosette López como nuestra representante. Y la que faltan, a Paola Hall. Y después entre ellos deciden quién será el presidente del Consejo Nacional Electoral. Y como lo que tenemos un cuatrenio aquí, que hacemos elecciones cada 4 años, se van rotando la presidencia. En las primarias le toca la presidencia a Cosette López. Ella termina su presidencia en septiembre, si no me equivoco.
Viene Ana Paola Hall, asume la presidencia. Después de un año viene Marlon Ochoa. Así es nuestro Consejo Nacional Electoral. Podemos tener dificultades con nuestra democracia. Estamos polarizados, fraccionados después del golpe de Estado, después de las elecciones de 2017. No nos hemos podido estabilizar políticamente. Antes era un bipartidismo. Con la irrupción de Libre se convirtió esto en un tripartidismo bastante complejo. Ya países como el nuestro, con un tripartidismo, necesitan de una fuerte cultura democrática que nosotros todavía no la alcanzamos. Pues ahí vamos, con todo y nuestros problemas, ahí vamos con el Consejo Nacional Electoral. Cada partido peleando por los intereses, dicen ellos, de la democracia. Yo espero que sea así, pero con una fuerte dosis de defensa del partido a las que representan y representan todos los consejeros electorales. Quisiéramos algún día que fuera un organismo eminentemente técnico, pero será muy difícil mientras sean los partidos que elijan a sus representantes. Y no estoy demeritando la labor ni de Cosette, ni de Marlon, ni de Ana Paola Hall. Solo digo que el 9 de noviembre se creó una incertidumbre enorme en el país. Todavía hay corazones sangrando, todavía hay lágrimas en las mejillas de los hondureños que fueron a votar, saben ustedes. Aquí las elecciones generalmente concluían a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Pero hubo gente en Honduras en las primarias porque se retrasó la entrega de material electoral votando a la 1 de la mañana del lunes. Para que miren ustedes que pese a que nos falta cultura democrática, es el sistema que preferimos los hondureños. Vi mujeres de 28 años con los niños en los hombros, dormidos, votando a la 1 de la mañana. En colonias de algún riesgo, porque no me diga nadie que en Uruguay no hay barrios de riesgo, que en La Paz, Bolivia, no hay barrios de riesgo, que en el DF no hay barrios de riesgo, que no me diga nadie que en Brasilia, Sao Paulo, no hay favelas que son un riesgo, que ahí, francamente, aparte de los que viven, solo la policía y los militares entran. Pues así es nuestro país. Y en colonias así, sin mucho alumbrado eléctrico, vi mujeres con sus niños de 2 años votando a la 1 de la mañana del lunes. Y los representantes de la mesa haciendo ahí la tabulación y llenando el acta a las 6, 7 de la mañana del día siguiente. Y eso por primera vez se había visto en el país. Entonces, pese a esas dificultades, el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con su obligación de entregarnos la declaratoria 30 días después. Ayer se cumplieron los 30 días, 8 de abril. Ahora, a esperar las elecciones generales el 30 de noviembre. Pero la gente ha quedado con incertidumbre, no me lo van a negar, ha quedado con incertidumbre. Por eso la pregunta, porque puede respetarse mi criterio, que yo creo que en Venezuela no ganó Maduro, sino que ganó otra opción política, pero que el Consejo Electoral decidió quién iba a ser el presidente. Algunos pueden discrepar de lo que yo pienso, pero ese es mi pensamiento, por lo menos hay que respetármelo. Dado los sucesos del 9 de marzo, menos mal que tenemos un órgano colectivo como el Consejo Nacional Electoral y no a un Elvis Amoroso en el organismo. Bueno, esas últimas palabras las pusiste tú, yo lo hubiese redactado de otra manera las últimas, pero está bien, no es ninguna crítica, está bien, Lucecita. Menos mal que tenemos un órgano colectivo como el Consejo Nacional Electoral sin la influencia de Elvis Amoroso, pone. Sin la influencia de Elvis Amoroso. Una vez más le agradezco que esté presente aquí. Muchas gracias. Y a Marlon Ochoa también. Gracias, Marlon, por estar. Gracias por estar. Bueno, yo creo que les voy a decir las palabras que todo hondureño piensa. Yo quiero que el próximo 30 de noviembre tengamos unas elecciones más tranquilas, más eficientes, más organizadas, como decía la Cámara de Comercio e Industria de Cortés ayer en un comunicado, y sobre todo, que si el pueblo vota mayoritariamente por Rixi Moncada, el resto de los partidos y del pueblo que no votó por Rixi, respete esa decisión del pueblo. Es lo que yo quiero, y lo que quiere Honduras, que si el pueblo se decanta por Narri Afura, que se respete la decisión de la población. Que si votan por Salvador Narrala, que se respete la voluntad popular.
Ese es el mensaje que le enviamos al Consejo Nacional Electoral, a las élites políticas del país. No queremos una Honduras con más inestabilidad política porque solo nos multiplica la pobreza, ahuyenta la inversión nacional y extranjera. Es lo único que les pedimos. Ayúdennos a que la voluntad del pueblo quede reflejada en la tabulación de las actas después de sacarlas de las urnas. No es emotividad, es compromiso, porque estamos hartos que por inestabilidad política el país se siga empobreciendo más. Voy a escuchar a la consejera presidenta electoral y luego al vocal consejero electoral, Cosette López. Abogada, bienvenida. De nuevo, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por este espacio. Efectivamente, el día de ayer hemos hecho la entrega al pueblo hondureño, pues, de la declaratoria. Hemos tenido un proceso álgido que no sucedió como lo habíamos diseñado, que tuvo una falencia fuerte en un aspecto de alto impacto a la vista de todos los hondureños. Quiero decirle que a pesar de la composición del Consejo Nacional Electoral, que obviamente es con representación de partidos políticos, sí hay un privilegio de lo técnico hacia adentro. Poquísimo es lo que se ve hacia afuera. El trabajo técnico es mayoritario y por supuesto que es un reto hacerlo de forma compaginada con estos asuntos de orden político, pero por supuesto que es altamente técnico y de hecho poco visible. Las personas no tienen ni idea, y quiero decirle que los que están en los partidos políticos, que hacen un trabajo también arduo en esa etapa, por más que crean que desde ahí tienen idea de la cantidad de trabajo que incorpora trabajar en el Consejo Nacional Electoral, tampoco son cercanos a eso. Y hay un alto trabajo técnico, muchísimo, la mayor parte de ello así lo es, y precisamente son las cosas en donde usted hace un momento dice, hay áreas de mejora, tenemos que trabajar. También quiero destacar algo. La confianza y la credibilidad se construyen con hechos. Y el hecho hoy es que hemos entregado una declaratoria y que estamos empezando a preparar las elecciones generales de 2025. Por supuesto que pueden seguir contando con el compromiso de esta servidora. Por supuesto que seguiremos trabajando con profesionalismo. Porque vea, uno puede tener su corazón político y eso es una realidad. Es más, somos representantes de partidos políticos, postulados ante el Congreso Nacional y electos por políticos. Pero uno no puede por eso soslayar el deber que tiene de actuar con profesionalismo. Y lo que usted acaba de decir es importante. Respetar la voluntad popular es importantísimo, comenzando por nosotros mismos en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros podemos ser miembros de un partido, podemos ser conocidos por él, pero no podemos comportarnos con activismo político. Somos consejeros para todos y así debe ser. Ya tendremos oportunidad a lo largo de este programa de abordar varias temáticas. Yo quiero ratificar en este momento mi compromiso con el pueblo hondureño, mi respeto por el imperio de la ley, el apego a la justicia, porque trato de obrar siempre con objetividad y con justicia. No somos seres humanos perfectos, pero creo que siempre debemos aspirar a la excelencia. Y en ese sentido, sostuvimos un proceso que, pese a un embate descomunal contra su operación, contra su credibilidad, contra su confianza, sostuvo el proceso. Porque aquí estamos. Se terminó el proceso, se instalaron juntas receptoras de votos y dimos declaratoria. Solo algo altamente organizado podía sufrir un embate de esta magnitud y sostenerse. Esto era para que no se sostuviera. Y aquí estamos frente al pueblo hondureño, con la gracia de Dios, entregando la declaratoria el día de ayer. En conjunto, miles de personas con sacrificio familiar, sacrificio a nivel personal, han trabajado en esto. Yo decía ayer a alguien, el 9 de marzo las elecciones en Honduras, su democracia entró en un shock frente al pueblo hondureño. Le dieron cuidados intensivos los votantes que se sostuvieron en las urnas, que se sostuvieron en los centros de votación, y lo hemos sostenido en cuidados intensivos nosotros en el Consejo Nacional Electoral con todos los empleados durante un mes. Y aquí estamos devolviéndoles el paciente moribundo, atolondrado, pero vivo. Vivo para que pueda estar al servicio de Honduras. Eso me refiero a la democracia. De los primeros auxilios que le dio el pueblo hondureño, el Consejo Nacional Electoral con todos sus empleados, hasta el más humilde de ellos,
lo ha sostenido en cuidados intensivos y tenemos que seguirlo cuidando todos para que pueda llegar al 30 de noviembre y precisamente poder avanzar hacia nuestro siguiente ciclo presidencial como lo mandata la Constitución de la República, que hoy por hoy sigue siendo nuestra máxima. Pero en esa misma figura de que nuestra democracia, ella la comparó como un paciente en cuidados intensivos. A ver si hay médicos que me respondan. ¿Cuál es el promedio de personas que después de estar en la unidad de cuidados intensivos salen con vida? Salen con vida. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio? Como estamos imaginándonos que la democracia nuestra es como un paciente que entra a cuidados intensivos. A mí cuando me dicen, está en cuidados intensivos... Estuvo en cuidados intensivos. No, correcto, pero cuando me dicen que una persona está en cuidados intensivos, yo solo asocio la muerte. Claro. Yo solo asocio la muerte y digo, Dios, por favor, que se salve. Muchos se salvan y viven muchos más, pero otros quedan con dolencias. Otros quedan con problemas serios en su salud. Sobreviven pero sin calidad de vida. Ya la democracia hondureña no va a soportar un episodio más como el del domingo 9 de marzo. No lo soportaría. Si entró a cuidados intensivos por ataques cardíacos múltiples, nuestra democracia ya no está para resistir más embates a la salud como lo que vimos el 9 de marzo. Y creo que no dramatizo. Creo que solo estoy reflejando la opinión popular. Le paso la palabra aquí al consejero electoral, don Marlon Ochoa. Renato, la democracia la mataron el 28 de junio de 2009. Con un golpe de Estado. Aceptémoslo. Y revivimos. Lo que ha pasado a partir de las elecciones generales de 2021 es que la hemos resucitado. Pero en este país murió la democracia durante 12 años. Eso es un hecho innegable. Y además, debo decir que no estoy de acuerdo con el planteamiento que usted ha hecho sobre el programa, ni con el planteamiento que ha planteado la presidenta. Y quiero explicarles por qué. El Consejo Nacional Electoral, Renato, es el único órgano responsable de administrar el proceso electoral. Nosotros no podemos ubicarnos, discúlpeme, presidenta, como víctimas. Nosotros somos los únicos responsables de administrar el proceso electoral. Y si nos ubicamos como las víctimas de este proceso, que yo pienso que no lo somos, no somos las víctimas del proceso electoral primario, la víctima es el pueblo, ¿no? Quien en un 1.4%, en 2 de los 298 municipios del país, tuvo que esperar durante horas que llegaran las maletas electorales. Ellos son las víctimas. Si nos ubicamos como víctimas, nosotros, eso va a cohibir, va a impedir que a lo interno se inicie un proceso de reflexión, de evaluación y de análisis necesario para enmendar los errores hacia las elecciones generales de noviembre. No podemos ubicarnos como víctimas. Nosotros tenemos que iniciar un proceso de reflexión hacia lo interno. Y si nos ubicamos como víctimas, sencillamente estamos impidiendo que se haga ese proceso de reflexión. Porque vemos eminentemente el problema como un problema externo, cuando hubo un problema de gerencia, hubo un problema administrativo. Si no, no habríamos estado despachando maletas hasta las 9:33 de la mañana del 9 de marzo. Entonces, hacia las generales, ¿cómo, Renato, nosotros podemos transmitir certeza para la población hondureña? Primero, diciendo que habrá elecciones generales y que tengan la confianza en que su servidor planteará las propuestas y además las advertencias ante el Pleno y ante su presidenta, que es la abogada Cosette López Osorio hasta septiembre, como muy bien dijo usted, y ante la siguiente presidenta, que es la doctora Ana Paola Hall, para que
se gerencie de manera más ágil el proceso electoral general. Estamos apenas a un poco más de 7 meses, ¿verdad?, de las elecciones generales, y que se tomen las enmiendas y las correcciones necesarias para que en ese proceso electoral general no vuelva a suceder lo que ocurrió precisamente el 9 de marzo. Sin embargo, si nos ponemos como las víctimas del proceso electoral, ese necesario proceso de reflexión no se va a dar a lo interno, y es urgente, es necesario que ese proceso a lo interno, que esas enmiendas a lo interno comiencen a realizarse. Imagínese, Renato, que estábamos adjudicando la impresión de papeletas a 30 días de las elecciones, lanzando el proceso de papeletas a 38 días de las elecciones. 16 de 18 departamentos no salieron en el cronograma esperado. Las papeletas de 17 de los 18 departamentos no se recibieron en el tiempo esperado y se terminó de despachar a las 9:33 de la mañana. Entonces, es importante hacer un proceso de reflexión hacia lo interno, de enmiendas a los procesos administrativos y agilizar la gerencia del proceso de elecciones generales. Debo decir, a 24 horas de la declaratoria, que a pesar de la narrativa de muchos sectores de oposición, hubo declaratoria y hubo declaratoria unánime. ¿Y por qué hubo declaratoria? Porque precisamente esta elección primaria, muy a pesar de ese problema administrativo que hubo en el reparto de un poco más de 200 maletas electorales, correspondientes a un poco más de 70 juntas receptoras de votos para cada uno de los 3 partidos, muy a pesar de ese problema administrativo, que insisto, hay que hacer una reflexión a lo interno para enmendarlo, hubo una elección primaria que funcionó a la perfección prácticamente en el más del 98% de las juntas receptoras de votos. Y debo decir otra cosa, Renato. Esta no fue una primaria, y creo que lo podemos decir ahora que hemos emitido la declaratoria. Esta no fue una primaria como las primarias de 2012, en las que Ricardo Álvarez salió a pedir voto por voto porque le habían hecho un fraude. Estas no son las primarias como las de 2017, donde vimos un comportamiento atípico en muchísimas mesas electorales receptoras, se llamaban en ese momento. Y hubo decenas, centenares más bien, de candidatos en los 2 niveles electivos, en donde la contienda es más estrecha, que es a nivel de alcaldías y a nivel de diputados, reclamando porque le habían hecho fraude en las juntas receptoras de votos y posteriormente en el recuento especial en el Infop. No fueron primarias así. Hubo declaratoria porque los resultados reflejan los ganadores del proceso. Y en gran medida, Renato, tuvimos unas elecciones primarias e internas 2025 que logran reflejar quiénes son los ganadores del proceso por la tecnología. Y esto fue una lucha a lo interno del Pleno del Consejo Nacional Electoral y también ahí hacia lo externo, porque hubo intentos para boicotear la adjudicación de de 3 procesos clave, que son el sistema de transmisión de resultados preliminares, el sistema de identificación biométrica y la conectividad satelital. Hubo intentos externos también por boicotear estas adjudicaciones, pero gracias a la tecnología, Renato, en gran medida, ¿verdad? Que fueron al final decisiones que adoptamos por unanimidad, pero en gran medida gracias a la tecnología hubo elecciones que reflejan quiénes son los verdaderos ganadores. Es cierto que en algunos municipios hay reclamos, pero si comparamos esto con las elecciones anteriores, también administradas por el bipartidismo, no se compara, ¿no? La calidad y la transparencia
particularmente de los resultados. Vamos a Mire, profundizar. Renato, pero déjeme concluir. Vamos a profundizar sobre eso, Marlon. El 62% de las actas fueron transmitidas la noche de la elección. El 62% de las más de 74,000 actas fueron transmitidas la noche de la elección y más del 92% de las juntas receptoras de votos utilizaron el dispositivo biométrico y esto en gran medida logró asegurar que tuviéramos unas elecciones muy a pesar de este problema logístico y administrativo, sobre el cual, insisto, hay que reflexionar y para reflexionar sobre él hay que mirar hacia adentro en el Consejo Nacional Electoral, pero muy a pesar de eso tuvimos unas elecciones transparentes. Muy bien, vamos porque quiero unos 10 minutos específicamente sobre la transmisión de resultados electorales preliminares y sobre el sistema biométrico, es decir, la captura de la huella de la persona para que ésta no vote 2 veces o no voten los muertos, porque en décadas pasadas las elecciones de Honduras se caracterizaban con los muertos votando, revivían el día de los procesos electorales. Usted ha lanzado un desafío aquí, yo lo entiendo. ¿Se victimiza la consejera presidenta Cosette López por lo que pasó el 9 de marzo? ¿O Cosette López cree, para utilizar un término muy hondureño, que hubo manos peludas o una mano peluda que intentó trastocar el proceso electoral primario y alterar la distribución de las maletas electorales? Lo debe saber toda la comunidad internacional presente que está en Honduras en este momento. Las Fuerzas Armadas tienen un rol, según la Constitución, de garantizar la alternabilidad del poder y de proteger todo lo que es el transporte del material electoral el día de las elecciones. Los 2 procesos que tenemos, uno primario y uno general. Y nunca como hoy, en ese rol electoral que le da nuestra Constitución a las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas habían salido tan golpeadas. Les digo algo. El grave problema que tienen las Fuerzas Armadas de Honduras en este momento es que hay la percepción, la gente en Honduras tiene la percepción de que las Fuerzas Armadas se prestó a algún juego político. Y no hay peor cosa para una institución o un político cuando la percepción entre la gente se colectiviza. Es difícil sacarle a la gente de la cabeza su percepción. Miren que las Fuerzas Armadas han andado visitando gremios, ha estado reunido con los empresarios, se ha reunido con estas organizaciones de sociedad civil, han dado por este lado, diciendo que ellos no son los responsables del atraso en la distribución del material electoral, sino que hubo desorganización del Consejo Nacional Electoral. Pero esa percepción de la gente de que ellos no actuaron con total honestidad, nadie se la quita a la gente. Tendrán que hacer mucho armados de Honduras. Ayer emitieron una declaración que nos garantizan elecciones y el rol constitucional que ustedes tienen, que nos garantizan que ese rol lo van a respetar y lo van a cumplir al 100%. Yo creo que ahí será una manera de reivindicarse y recuperar la confianza entre los hondureños. Pero aquí Marlon Ochoa le ha hecho, no se lo ha dicho directamente, pero así lo entendimos todos. Se está victimizando usted en vez de ver los errores de organización del Consejo Nacional Electoral, que según él fueron los factores que incidieron en que se atrasara la entrega del material electoral. Después de la pausa, la consejera presidenta Cosette López aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, cuando son las 7:35 nos ubicamos en la colonia La Umuya, esta calle que se dirige a sectores como el Seguro Social y el Consejo Nacional Electoral, totalmente cerrado a esta hora del día. Y le vamos a tratar de informarle, amigos televidentes, y también orientarle a usted por usted, precisamente de la empresa privada que trabaja. Por ejemplo, la calle que va hacia la Fuerza Aérea del Anillo Periférico está totalmente cerrada.
La calle hacia el Seguro Social de la colonia Muya, que es esta que estamos mostrando, está totalmente cerrada. La calle alrededor del distrito hotelero también cerrada, aledañas al Banco Central de Honduras, entre ellas hacia el Tribunal Superior de Cuentas, también está cerrada. El Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán también cerrada. El Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Centroamérica y también del aeropuerto hacia Las Brisas están totalmente cerradas estas calles. Estos son algunos trancones que nos están informando los amigos televidentes y que nosotros también les tratamos de orientar para que usted que trabaja en la empresa privada y que no se detiene en el trabajo, va hacia diferentes puntos de la capital. Estas son las calles que están cerradas. A esta hora del día, entonces, les ha informado Tony Munguía para Frente a Frente sobre el tráfico vehicular. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Damos lectura a sus mensajes a través de X. José Luis Moncada opina lo siguiente: es un órgano colegiado, representa el tripartidismo y cada quien juega a su interés partidario, aunque se reconoce hay muchos temas de interés técnico común y que depende de cada uno su aptitud de interés general en la democracia. César Julián escribe: la narrativa de la oposición busca culpar al partido de gobierno de intentar un fraude electoral, pero la presidenta del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones internas es representante del Partido Nacional, pero lo que está sucediendo se presta a especular, dice. Ultranasralista, la cuenta escribe: este fue el peor proceso. En las aulas de los liberales habían enormes filas todo el día, mientras en las aulas de los dos partidos asustaban. Y aún así sacaron más votos que los liberales, nadie les cree. Henry Smith opina: las elecciones internas fueron el termómetro para medir las quejas de la sociedad civil, la lealtad partidaria del ejército, el sesgo del Ministerio Público y el valor patriótico de Ana y Cosed. Oscar Rodríguez escribe: felicito a la comisionada presidenta Cosed López por defender la democracia. Sabemos lo difícil que fueron esas elecciones internas. Honduras es una nación donde sus ciudadanos no queremos gobiernos como el de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Marlon Ochoa no pudo hacer el mandado. Marvin Guzmán: ¿por qué poner otro país como ejemplo cuando en 2017 ganó Nasrallah? Pero David Matamoros declaró a Juan Orlando como presidente. Aquí tenemos un ejemplo igual al que usted hace énfasis. Mario Elvis escribe: Renato y a Marlon raya con eso del bipartidismo. Vea usted, se llaman elecciones internas, los partidos tienen mucha responsabilidad en ello. El bipartidismo se terminó cuando Libre fue inscrito, ellos también son responsables de cada acción electoral. Muchas gracias por sus mensajes. Recuerde que también tiene la posibilidad de opinar a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Muchas gracias, José Luis Moncada. Muy diplomático el José Luis Moncada. Me ha corregido sin decir, por favor, pongan la palabra correcta. Pero ¿qué pasa, producción? No hemos visto ese errorazo que yo lo vengo cometiendo desde el inicio del programa. Dije órgano colectivo. Órgano colegiado. Yo creo que es la influencia de Marlon con eso de lo colectivo. Miro a Marlon y ya empiezo a ver colectividad y todo eso. No, es una broma. Somos completamente colectivos acá. No se preocupe. Es una broma, Marlon. Por favor, corríjanme eso. Les pido disculpas a los televidentes. Dado los sucesos del 9 de marzo, menos mal que tenemos un órgano colegiado como el Consejo Nacional Electoral, sin la influencia de un Elvis Amorós. Y lo digo, los tres votaron por unanimidad la declaratoria, pese a que me imagino las discrepancias y los enfrentamientos que hay en el seno del Consejo Nacional Electoral. Abogada Cosed López, ¿se victimiza o realmente atentaron con premeditación y alevosía contra la democracia el 9 de marzo?
Bueno, en primer lugar quiero decir que en la primera intervención que yo tuve jamás hice una alusión personal. Jamás dije Cosette es víctima. Estábamos hablando del proceso y estábamos hablando de la democracia. Pero es curioso que sea la primera idea con que arranque mi colega, porque debe ser algo que está en su cabeza, ¿verdad? Si vamos a hablar del proceso, el proceso sufrió un embate. Hay errores administrativos, sin lugar a dudas. Menos que en 2021, le voy a decir, en que el colega salió en un helicóptero a las 10 y pico de la mañana a dejar cosas a Choluteca. En que todo salió tarde. En que 2 semanas antes no tenían sistema. En que en las primarias no hubo TREP. Sí hay errores administrativos, pero si vamos al sentido común, es lamentable que esos errores administrativos impactaran en buses que estuvieron estacionados un periodo de tiempo en el que podían haber llegado a La Ceiba desde Tegucigalpa y no impactaran en semovientes que cruzaron quebradas, bestias, mulas y caballos, burros, que sí lograron cruzar quebradas y llegaron a tiempo en el resto del país. Vea qué curioso que los errores administrativos no afectaron a esos burros, a esas bestias y a esos caballos, pero sí afectaron vehículos que podían haber llegado en minuto y medio al hogar o a las colinas. Si hay errores administrativos y que se ha sufrido el embate y que se hable de una cosa no quita lo otro, las dos cosas son verdad. Pero en una relación causa y efecto, yo le puedo decir que a la colonia Kennedy las maletas podían haber llegado en carreta de bueyes y hubieran llegado antes del mediodía. Que al hogar, si usted se va en un día común, donde no hay tráfico, usted llega en 2 minutos literalmente, a donde estuvieron estacionados 4 y 6 horas. Entonces sí es cierto que hubo errores administrativos. Ahora, ¿es esa la razón por la cual no llegaron las maletas? ¿Es esa la razón por la cual se paralizaban sin pedir auxilio, sin pedir ayuda, sin decir pasa esto? ¿Es esa la razón por la cual se negaban a entregarlas en los lugares en que la gente la exigía? ¿Es esa la razón por la cual la gente no podía votar a mediodía? Si hay un vehículo que funciona, que si bien es cierto no era el que nosotros contratamos y hubo un cambio no autorizado porque nosotros no nos enteramos, y teníamos que haber sido en ese caso de los que lo aceptamos, sí, estaban ahí. ¿Sabe que la radiofrecuencia, como cuando usted va a una tienda y detectan con una pistolita donde está, detecta que esas maletas estaban armadas desde las 3 y 4 de la mañana al lado del arco de radiofrecuencia y que las fueron acumulando, acumulando y acumulando y que no permitían subir? Hay muchos detalles técnicos. Sin embargo, debo decir que al pueblo no se le debe engañar. A ver, es cierto que hubo errores administrativos y pues yo quisiera en ese sentido que se me respete, ¿verdad? Porque que yo mencione una cosa no significa que no piense la otra. Decirle al pueblo hondureño que yo no tengo un ejercicio de autorreflexión es una falta de respeto más. Decir que yo me estoy victimizando es atacarme nuevamente como se ha hecho, porque es que no lo digo yo. Yo no me puse en el centro de eso, ni tengo yo por qué ser el centro de la situación. Pero cuando una enorme cantidad de secretarios de Estado hacen encuestas preguntando si uno es inepta o corrupta o las dos cosas, uno sabe frente a lo que está. Entonces, en eso coincido, yo no tengo por qué ser el centro de esto. Sin embargo, me han atacado a mí. Sacaban secretarios de Estado que no pueden alegar ignorancia, pero que con un alto grado de perversidad ponían mi firma, diciendo que yo era la responsable. ¿Cómo va a creer usted que un secretario de Estado no va a saber eso de un órgano colegiado? Entonces, no soy víctima, yo, Cosette, de lo que ocurrió el 9 de marzo. Han ocurrido otras cosas en las cuales sí soy víctima y se han violado mis derechos frente a todo Honduras. Pero estamos aquí para hablar del proceso democrático. En ese sentido, como digo, siempre hay retrasos, no hay proceso perfecto y por supuesto que hay mucho que mejorar. Sin lugar a dudas, nosotros llegamos hace 6 meses y era un tema altamente demandante. El día no le podemos poner más horas por decreto y es el recurso humano el que trabaja. Pero esos problemas administrativos son realmente los que causaron que se paralizaran por horas. Ese es punto clave y gracias por usted hacer la pregunta. En una relación causa y efecto, si yo me paré, por decir así, si yo soy un conductor de un bus y yo me paré 8 horas
en un punto que queda a 2 minutos del Infop, esa no es la razón por la que no llegaron. Hubo un desperfecto mecánico. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es a donde tiene que apuntar la investigación, porque yo podría haberme ido caminando a entregar a la Kennedy y hubiera llegado. Entonces, en una relación causa y efecto, nos han distraído mucho del punto central. Nos están diciendo que el proceso, que la administración, sí, 1000 problemas. Eso impidió en 2021 que hubiera elecciones declaratorias, cuando hubo mucho más retraso. Usted no se imagina, es inimaginable. No lo hubo. ¿Qué parte de la investigación está esclareciendo por qué se pararon, por qué negaron auxilio? Y más importante aún, Renato, y lo sabe el pueblo hondureño porque de ellos lo sé. ¿Por qué huyeron cuando fuimos detrás de las maletas? ¿Por qué arrancaron los vehículos cuando tenían 4, 5 y 6 horas de estar estacionados? ¿Por qué cuando supieron que íbamos por las maletas, encendieron el vehículo y se fueron? Porque la gente del Consejo Nacional Electoral, a quien sí le costó sangre, sudor y lágrimas el proceso, tuvo que atravesarles vehículos a costa y riesgo personal para que se detuvieran, porque no querían detenerse. ¿Por qué desviaban el tráfico en Las Palmas, cerca del IMA? Y decían que era porque estaban esperando el material electoral. Y cuando se quitó el policía militar de orden público y se metieron los empleados, encontraron escondidos en una calle 8 buses ya estacionados. ¿Cómo es que ese policía que estaba desviando el tráfico no lo sabía si estaban ahí a la vuelta? El pueblo hondureño tiene que saber las cosas que sucedieron. Eso no es así nada más. ¿Por qué huyeron cuando el técnico Honduras se llegó? La gente le gritaba al personal del CNA, sígalos, sígalos, sígalos. Entonces venimos a hablar del futuro, venimos a hablar de lo que sucedió. Es cierto que hay errores administrativos y 1000 cosas que corregir. Por ejemplo, en términos laborales, yo desde que llegué al CNE me sorprendí de que tuviéramos solo 2 turnos para las personas, más de 12 horas. Yo les decía, esto es altamente complejo en términos de derechos laborales. No podemos tener esto, tenemos contratos especiales donde no se le da ningún otro tipo de reconocimiento a las personas por limitaciones de orden legal. Tenemos 1000 cosas que corregir. 1000 cosas que corregir. Yo también soy una persona reflexiva y tengo un compromiso con mi país. Pero ¿qué parte de todo esto, qué parte de todo lo que ha sucedido este mes explica por qué se paralizaron, por qué no buscaron ayuda, por qué no atendían las exigencias de la gente, por qué huyeron cuando íbamos detrás de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué parte se ha esclarecido de eso? Estaba malo el vehículo, no tenían un teléfono o alguien a quien llamar, no podían regresarse al Infop. Porque cuando fuimos del CNE a buscarlos, porque si Mahoma no va a la montaña, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Porque cuando fue la gente del CNE a buscar, huyeron. Ahí hay un asunto distinto. Errores administrativos, sin dolo. Salir huyendo cuando se les va a buscar y saben que se les va a buscar, es dolo. ¿Dónde está la investigación sobre eso? La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Cosette López, hoy que tenemos público criollo y público internacional, voy a hacer una pregunta clave en esto. Mencionó una figura en la intervención última que tuvo, policía militar, desviando tráfico para otro lugar porque ahí habían 8 buses retenidos con material electoral. Cosette, la respuesta obvia es que lo investiga el Ministerio Público, pero la respuesta que este periodista demanda para el pueblo hondureño, ¿se prestaron las Fuerzas Armadas a ese juego de lo que anda identificando el Ministerio Público? ¿Quién fue el que retrasó que se movilizaran los vehículos y el transporte para entregar el material electoral? Yo sé que esto le ha traído problemas y es el punto más sensitivo y es lo que los hondureños estamos implorando, que las Fuerzas Armadas sean neutral totalmente en el proceso electoral. ¿Cree la consejera presidenta del CNE que las Fuerzas Armadas se prestaron a estos vicios del 9 de marzo? Yo creo que condenar a una institución como las Fuerzas Armadas en su totalidad sería un error y una injusticia. Tanto como es un error y una injusticia, ignorar que los errores administrativos no son la causa de esa paralización. Pero hay personas que lamentablemente obraron para que eso sucediera. Y creo que hay varios sectores involucrados.
En este caso que yo le acabo de mencionar, de eso fueron testigos empleados del CNE que se escondieron en una calle previa para esperar a que se quitara. Porque él desviaba el tráfico diciendo que estaban esperando el material. El policía militar. Sí, pero cuando él se quitó y dejó de desviar el tráfico, porque a quien había desviado eran empleados del CNE, a la vuelta estaba 8 buses estacionados resguardados por más militares. Yo creo que hay personas involucradas que lamentablemente... Dentro de las Fuerzas Armadas. Y tal vez, y también puede que haya dentro del Consejo Nacional Electoral. No lo tengo en este momento tan claro como desde las 10 de la mañana lo dijo el consejero Ochoa, que tenía muchos datos que no teníamos en el resto del Pleno. No lo tengo tan claro como él lo tenía ese día tempranamente, en que, por cierto, a esa hora ya estaba el Ministerio Público en el Centro Logístico Electoral verificando que no hubiera maletas retenidas y no las había. Pero sí hay múltiples eventos, licenciado. Nosotros cuando decidimos salir a buscar las maletas, armar este operativo, era de alta complejidad y, como dije, a riesgo personal de los empleados, y fueron testigos de múltiples cosas. Por eso es importante que la investigación sea muy objetiva, pero sepamos que hay riesgo para las personas, sepamos que las personas se exponen y que se expusieron ese día para recuperar esto, y que sí debe haber involucrados personas que saben. Yo desconocería en este punto quiénes son, sería irresponsable en este punto saber quiénes, un nombre, etcétera, participaron, pero pues cuando hay algo con intención, cuando yo estoy en la intersección de Las Palmas, por decirlo así, si yo soy un policía militar y estoy en Las Palmas desviando el tráfico, diciendo que es para esperar el material, pero el material está aquí a la vuelta, pues debo saberlo, ¿no? Seguramente lo sé si yo estaba ahí, y ese es el tipo de cosas en que nos tenemos que centrar. Yo creo que a este punto han logrado con bastante éxito desviar la atención de personas que empiezan a preguntar, pero entonces hay errores administrativos, pero no sé qué. Sí, está bien. Ahora, esos errores administrativos no son constitutivos de delito, porque así lo quieren poner en un discurso, primero. Segundo, tampoco son la causa de que se paralizaran 6 y 8 horas en las calles. Es que cuando yo digo, y los que están en la Kennedy lo saben, los que viven en Las Palmas lo saben, los que viven en las colinas lo saben, cuando yo digo que si usted se va caminando de la Kennedy, perdón, del Infop a la Kennedy o al Hogar o a las colinas, hubiera llegado más rápido que cualquier día, además porque no había tráfico, caminando, que lo que llevaron esos buses, es que es cierto, es que los hubieran entregado antes, porque el tiempo que estuvieron estacionados servía para que llegaran a San Pedro Sula, para que llegaran a La Ceiba, por carretera. Entonces sí, los vehículos no eran los que contratamos, no eran los aptos, no eran los correctos. Ahora, en 2021 se contrataron buses, ¿verdad? En el contrato de 2021 sí se contrataron buses. ¿Hubo buses en el 2021? Hubo buses en el 2021 y sí llegaron. Es más, en el resto de la ciudad sí llegaron. Entonces, el punto es por qué las de estas rutas, los de 3 rutas específicas, 2 a la mitad y 1 completa, no se movían. ¿Por qué estaban paralizadas? ¿Por qué las maletas aparecen armadas desde las 3 de la mañana? Porque esta es una investigación posterior, ¿no? Al lado del arco de radiofrecuencia que allí estaban. ¿Por qué estuvieron apilándolas? ¿Por qué las tenían ahí acumuladas? ¿Por qué si estaban listas, estaban ahí? Porque otra cosa importante, cuando hablamos de errores administrativos, es que puede haberlos. Y yo no voy a transformar esto en un circo, pero tengo que contestarle por el pueblo hondureño. Esos buses que estaban estacionados no estaban vacíos, no estaban sin maletas, no estaban sin papeletas. Así que puede haber errores. Pero el 9 de marzo, las papeletas estaban para que votara la gente. El 9 de marzo estaban las maletas ahí. Estaba todo para que lo hicieran. Lo que impidió que llegara a ellos a tiempo ese día o en las horas del día fue que se estacionaron en las calles. Porque si a mí me dicen que es que las maletas estaban sin papeletas, yo entiendo. Si me dicen que es que las maletas iban vacías, también. Pero se entregaron. Estaban ahí adentro. Entonces, si hay errores, hay correcciones que hacer. Nosotros tenemos procedimientos administrativos. Y el tema importante aquí. Errores sin dolo. Estacionarse, huir con toda la intención. ¿Qué pasó? Que nos lo explique alguien. Y que parte de la investigación está apuntando a esclarecer eso. Que no ocurrió ante mis ojos nada más, licenciado. Ocurrió a vista y paciencia de miles de hondureños que fueron los que al final, ahí sí, fueron víctimas de la situación, que fueron los que al final rescataron el proceso, porque nada hubiera servido si ellos no se hubieran quedado ahí.
Bueno, vamos a escuchar al consejero Marlon Ochoa después de la pausa comercial. Entiéndanme que tengo 6 pausas comerciales. Qué bien que hoy los esté escuchando la comunidad internacional. No nos será nada fácil el próximo proceso electoral. Ojalá nos lo hagan fácil. Ahora, le quiero decir algo, Los partidos licenciado. políticos, el Consejo Electoral. Yo no vine a convertir este programa en un circo. Yo vine a hablar de democracia y vine a hablar de lo que viene y el proceso. Correcto. Yo contesté por el ciclo que tomó la primera declaración, haciendo alusión personal a mí, sobre un tema que ni siquiera yo había puesto sobre la mesa, porque sí, la víctima es el pueblo hondureño y nuestra servidora, sin perjuicio de toda la laceración de derechos que nos han hecho de forma posterior personas objetivamente indicadas a la vista y paciencia de todos. En eso estamos, en que eso no ocurra el 30 de noviembre, para que mire la comunidad internacional que no nos será nada fácil. Nos está costando la democracia. Tiene razón Marlon Ochoa, la democracia se murió en el 2008. 9, perdón. Pero revivió la democracia. Y hay un hombre en la historia de la humanidad que revivió, aquí la democracia revivió en el 2009. Pero revivió y quedó con achaques. Según la consejera presidenta, estuvo en cuidados intensivos la democracia el domingo 9 de marzo. Y de nuevo, sobrevivió la democracia, salió de cuidados intensivos. Nuestra preocupación como pueblo es que esa democracia achacosa ya no resista un ataque cardíaco más, ya no resista una patología más. Por eso intentamos que lo que nos pasó el 9 no ocurra el próximo 30 de noviembre. Muy bien. Bueno. Ahora Marlon Ochoa sigue en el uso de la palabra después de la pausa comercial. Y queda una pregunta ahí también. Si no le convierten esos errores administrativos en dolo, si no le configuran esto, ¿teme que se le pueda configurar esto en un dolo bajo la línea de investigación de que ustedes son los responsables como Consejo Nacional Electoral del atraso del material electoral el 9 de marzo? ¿Teme Ana Paola Hall que al configurársele un delito la separen del Consejo Nacional Electoral? Preguntas periodísticas, preguntas que se hace la gente, que tengo el deber de transmitírselas. Marlon Ochoa, consejero electoral, vocal después de la pausa comercial. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Continuamos dando lectura a los mensajes. Jorge Vázquez opina, es una gran irresponsabilidad que los consejeros del CNE, la oposición y muchos sectores olviden los sucesos del 9 de marzo solamente porque hubo declaratoria y porque el pueblo respondió masivamente. Aquí la institucionalidad del CNE falló y deben de reconocer para mejorar. A diferencia de figuras cuestionadas como Elvis Amoroso, Ochoa representa una apuesta por la institucionalidad, no por el personalismo. Ismael Ochoa escribe, no queda más que desearles el mayor de los éxitos a los consejeros del CNE y que todos los hondureños podamos asistir a una gran fiesta cívica eleccionaria. Elan Chicas escribe, es conocido que la empresa de transporte fue la misma contratada en las elecciones de 2021 y las anteriores. ¿Qué diferencias hubo este año? Una candidata con el control de las Fuerzas Armadas. Creo que hay que analizar la subordinación de las Fuerzas Armadas y las denuncias de los conductores. Daniel Andino escribe, la democracia se fortalece cuando las decisiones se toman de manera colegiada y no por imposición. Muchas gracias, siga opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Bueno, Marlon, la gente puede tener la percepción de lo que ocurrió, ya se las narré yo. Ella ya no es percepción, es que ella dice comprobó. Y no quiere arrastrar a una institución, sino que dice,
personas de algunas instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, pudieron prestarse a ese juego de atrasar la entrega del material electoral. Luego de su respuesta, vamos a pensar en el futuro. ¿Qué es lo que haremos en los casi 8 meses que nos restan para que tengamos unas elecciones generales ejemplares en América Latina? Unas elecciones ejemplares donde se respete cada voto de la gente y que el cómputo final sea el reflejo del sentimiento y la voluntad popular. Marlon. Renato, hemos dicho que hay errores administrativos, que hay que reflexionar sobre estos errores administrativos y que hacia las elecciones generales debemos enmendarlos. Quiero recordar un par de problemas o de retrasos que provocaron que las maletas se terminaran de despachar a las 9:33 de la mañana. Y esto es objetivamente comprobable y verificable a partir de la documentación que obra en poder del Consejo Nacional Electoral. 1. El proceso de impresión de documentos electorales, que es la licitación más grande que hace el Consejo Nacional Electoral, se lanzó 38 días antes de las elecciones, el 30 de enero. La adjudicación de ese proceso se hizo 30 días antes, el 7 de febrero. 3. Los diseños, y esto es algo que es importante aclarar, y esto también es algo de lo que nos hemos percatado habiendo hecho la revisión ex post de cómo operó ese proceso. Usted le adjudica a una empresa, a una imprenta, ¿no?, la impresión de documentos esenciales, de papeletas de elecciones primarias y de papeletas de elecciones de autoridades, pero no es la imprenta que diseña esa papeleta, ¿no? Esa papeleta la diseñamos nosotros en el Consejo Nacional Electoral. Es importante aclarar por qué mientras los diseños del Partido Libertad y Refundación se entregaron el 9 de febrero en la mayoría de los departamentos, los diseños del Partido Nacional se entregaron entre el 12 de febrero hasta el 18 de febrero. Esto es algo que debe investigarse y que debe corroborar los diferentes entes que están realizando investigaciones, incluido el Congreso Nacional. ¿Por qué los diseños del Partido Nacional se terminaron de entregar hasta el 18 de febrero? Fíjese que el día de la elección, Renato, yo salí en una conferencia diciendo que efectivamente habíamos recibido 2 departamentos tarde, que fue Comayagua, de parte de la Papelería e Imprenta Honduras, y Cortés, de parte de Espacio Gráfico. Retrotrayéndome, verificando la documentación, ahora revisamos que en gran medida la entrega tardía de Cortés se generó porque el Partido Nacional entregó 6 días después de los otros 2 partidos los diseños del departamento de Cortés. Y ya estaban listas las papeletas de Libertad y Refundación, ya estaban listas en Espacio Gráfico las papeletas del Partido Liberal, pero aún no estaban listas las papeletas del Partido Nacional y evidentemente no podíamos despachar a San Pedro Sula, cuyas papeletas las recibimos hasta el propio 8 de marzo, un día antes de la elección, solo las maletas electorales de 2 de los 3 partidos. Parte de las investigaciones que deben realizarse, y aquí no me refiero exclusivamente a investigaciones penales, pero también, ¿no? También hay que hacer un proceso de investigación interno, también hay una comisión del Congreso que está investigando, debe corroborarse por qué, por ejemplo, Publigráficas entrega una nota el 18 de febrero reclamando el por qué no se le habían entregado ciertos diseños correspondientes al departamento de Colón. Ahora, del Partido Nacional, por cierto. Ahora, viendo en retrospectiva, se entiende muy bien por qué ninguna imprenta, con excepción de 3 de las 10, 7 imprentas entregan las papeletas y los documentos esenciales tarde. Pues precisamente por estos retrasos que se venían acumulando
E insisto, si queremos atribuirle el problema a un ente externo, nos van a cohibir de poder hacer las reflexiones necesarias y de asumir las responsabilidades que nos corresponden como funcionarios públicos. Fíjese que yo creo que hubo una conspiración el 9 de marzo y esa conspiración fue la de mentirle al pueblo hondureño. La conspiración fue de mentirle al pueblo hondureño y la propia consejera presidenta a la 1:25 de la tarde del día de la elección, sin haber hecho una investigación diligente, le atribuyó la culpabilidad del retraso a las maletas electorales y en esa conferencia dijo dos cosas que no son ciertas. Uno, que se había cumplido el cronograma, y lo pueden buscar porque es una conferencia de prensa pública y sigue colgada en diversas redes, que se había cumplido con el cronograma y con los tiempos, lo cual no es cierto. No se cumplió con el cronograma ni de recepción de papeletas ni de despacho de material. No teníamos planificado, obviamente, seguir despachando a las 9:30 de la mañana del propio día de la elección. Y dos, que la responsabilidad se la atribuyó a una institución en particular. Y esas dos mentiras hay que investigar quién les propuso, quién les dio esa línea para mentirle al pueblo y crear una crisis política como la que se creó. Y es que nosotros salimos inmediatamente después de la consejera, precisamente hablando con los hechos comprobables y objetivos que habían provocado que a las 9:30 de la mañana del propio día de la elección siguiéramos despachando. Mire, una de las cosas, Renato, yo creo que hay que mejorar hacia la elección general y que nos debe llevar a que el material esté entregado, si es posible, 2 días antes, aquí en el Distrito Central, es entender cómo funcionan las rutas de despacho aquí en Distrito Central. Son 27 las rutas que se configuran para el Distrito Central. Exactamente, son 26, perdón. De esas 26 rutas, 17 son de Comayagüela y 9 son de Tegucigalpa. Algo en lo que debe mejorar el Consejo Nacional Electoral es entendiendo cómo funcionan estas rutas de distribución, para que obviamente tengamos claridad de que si para las generales despachamos a las 9:30 de la mañana, no podemos esperar que las maletas estén completamente distribuidas a las 10, 11 de la mañana. Es necesario que superemos esa ignorancia, pienso yo, porque ¿sabe cuánto en promedio de esas 26 rutas, sabe cuánto en promedio se tardan su distribución? En promedio, 6 horas. Entonces, ¿por qué se tardan 6 horas? Porque en esas 26 rutas, en cada una de esas 26 rutas que distribuyeron para esta elección primaria, 2.671 maletas. Es el municipio con la mayor cantidad de centros de votación y mayor cantidad de juntas receptoras de votos. ¿Por qué en esas 26 rutas que tienen un promedio? Si son 26 rutas y son 2.671 maletas, en promedio, ¿cuántas maletas distribuyen, Renato? 100. Cada una de esas rutas distribuye 100 maletas y en promedio visita más de 20 centros de votación. Hay que familiarizarse con cómo es esta distribución, esta compleja distribución, hay que decirlo, en el Distrito Central, para que entendamos, insisto, que si despachamos a las 5 o 6 de la mañana, 7, 8, 9:30, como se despachó el propio día de la elección, o si yéndonos a otro proceso, si entregamos los diseños de las papeletas, ¿cuánto? 20 días antes de la elección, como en el caso de la papeleta de Trujillo Colón del Partido Nacional, pues vamos a tener retrasos considerables en la recepción de los documentos electorales que son necesarios para conformar la maleta electoral, para despacharse a tiempo
y no impactar en el cronograma de despacho del último municipio que se despacha, que es el Distrito Central. Las maletas se seguían manufacturando, confeccionando a las 6 de la mañana, Renato, del propio día de la elección. Y el despacho, a esa hora terminó. Y el mero día de a las las elecciones. A las 6. Y el despacho terminó a las 9:33 de la mañana. Entonces, es necesario que nos familiaricemos, como digo, con cómo opera y que hagamos una radiografía, Renato. Pero permítame fíjate, concluir. no, es para complementar lo tuyo, pero aún saliendo a las 9:30 de la mañana, si es en el Distrito Central, en una hora a lo sumo pueden llegar al destino. Por eso le digo, es necesario que superemos la ignorancia de cómo es la conformación de esas rutas, cuántos centros de votación distribuye cada ruta y cuántas maletas distribuye cada ruta. Y también que sepamos qué fue lo que ocurrió ese día. Es necesario que complementemos esa narrativa. Le voy a poner un ejemplo puntual, que es el ejemplo de la maleta del Instituto de Formación Profesional. Dentro del propio Infop se conforman 3 juntas receptoras de votos. Y las maletas de esta junta receptora de votos en el Infop se distribuyen en la última ruta que sale del Consejo Nacional Electoral, una ruta de Tegucigalpa. Cuando salió el camión del Centro Logístico Electoral, obviamente la primera maleta que fueron a dejar fue la de las juntas receptoras de votos que se instalan en el Infop. Fuerzas Armadas no encontró a un solo miembro de junta receptora de votos en el Infop. No encontró a un solo miembro. No encontró a un solo custodio informático electoral a esa hora. Habían votantes ahí. Ahí habían votantes, pero no había ni miembros de juntas receptoras de votos, ni custodio informático electoral. Problema de los partidos políticos. ¿Es el problema de los partidos? No es problema de los partidos, porque lo que nos consta, Renato, es que los miembros de juntas receptoras de votos llegaron a la hora que debían recibir la maleta, que según la ley electoral, ¿a qué hora es, Renato? ¿Sabe usted? Según la ley electoral es a las 5:30 de la mañana. 6 de la mañana te iba a decir yo, 5:30. 5:30 deben recibir la maleta electoral. ¿Se fueron entonces? Entonces, efectivamente se fueron. Pero déjeme concluir, Renato, por favor. Porque, insisto, es necesario que hacia las generales tengamos un mejor conocimiento técnico de cómo opera la distribución en los municipios que son más complejos, que son 4, que son principalmente los centros urbanos, ¿verdad? Tegucigalpa o Distrito Central, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Y es más, yo creo que nosotros mismos deberíamos hacer una ruta al menos para saber cuánto tarda. Si yo tengo que distribuir maletas en 26 centros de votación, como es una de las rutas que se conforman para distribuir maletas, si yo tengo que distribuir maletas en 26 centros de votación, ¿cuánto me tardo en salir del... Si me entregan las maletas, obviamente, bien conformadas, ¿verdad? En orden, ¿no? ¿Cuánto me tardo en llegar al primer centro de votación, descargar esas maletas, entregarlas, avanzar hacia el siguiente centro de votación y así hasta llegar al centro de votación 26? También para que tomemos conciencia de que esa distribución no puede hacerse a las 9:30 de la mañana. Es más, yo creo que, fíjese que nosotros recibimos una nota, Renato, de parte de las Fuerzas Armadas, en donde se nos pedía que toda la distribución estuviera lista 24 horas antes, porque se ha acostumbrado anteriormente a que se entrega la maleta en el centro de votación desde el día anterior, y desde el día anterior un militar, uno de los 23,000 efectivos que se destinan para dar la custodia al material electoral el día de la elección, se queda pernoctando esa noche en el centro de votación, en una de las aulas, porque la mayoría son escuelas,
hasta que llegan los miembros de juntas receptoras de votos al día siguiente. Para lograr eso, Renato, y viendo hacia adelante, para lograr eso es necesario que adquiramos como Consejo Nacional Electoral, y aquí es algo técnico, fíjese, el conocimiento técnico de cómo operan las rutas en los municipios más complejos, como Tegucigalpa, como San Pedro Sula, como El Progreso y como La Ceiba. ¿Para qué? Para que esas maletas para las elecciones generales estén en el centro de votación 24 horas antes. Sí, me gustaría que respondiera a eso la abogada Cosette López, porque las Fuerzas Armadas ha difundido ese documento donde con anticipación le pidió que por favor todo estuviese listo. Pero yo les voy a decir a ambos, yo soy un periodista y cuando escucho a los panelistas, estoy escuchando el contexto, sus ideas, pero sobre todo, mi cerebro está procesando los adjetivos y los verbos que utilizan. Porque los adjetivos y los verbos dicen mucho de la oración, del juicio que están expresando. Marlon primero habló de que usted se estaba victimizando. Luego, en esta última comparecencia, habló de que usted conspiró el mero día de las elecciones. No terminó la idea. No terminó la idea. Pero la terminó, si me da espacio. Lo que asumimos, lo que te estábamos escuchando, es que dijiste... para que no asuma, deme el espacio. ¿Conspiró contra quién? La conspiración era impulsar una narrativa para atribuirle la culpabilidad a las Fuerzas Armadas para impactar a una candidata. Así lo entendimos todos. Así lo entendimos todos, que conspiró contra las Fuerzas Armadas. A la comunidad internacional. Desafortunadamente en Honduras, las Fuerzas Armadas siguen teniendo un rol en la garantía de los procesos electorales, con el transporte y en la Constitución, con la alternancia en el poder, que solo refleja que todavía nos falta mucha cultura democrática a los hondureños, a la institucionalidad partidaria. Ese es el reflejo. Si el rol que le da la Constitución a las Fuerzas Armadas es porque los constituyentes que redactaron la Constitución temían nuevos golpes de Estado y sin embargo no lo consiguieron, temían los fraudes electorales y por eso le dieron la responsabilidad a las Fuerzas Armadas que cuidar a los civiles cuando van a ejercer el sufragio. Anticuados. Ya a esta altura estamos anticuados. Viene hoy el consejero electoral vocal y dice que usted, consejera presidenta, conspiró con una narrativa para meterle en la cabeza a los hondureños que las Fuerzas Armadas estaban prestando a un fraude, a la alteración del proceso electoral primario. Ok, y también lo digo para que lo mire la comunidad internacional y que vean cómo es Honduras. Honduras todavía se da el lujo que dos consejeros electorales debatan, como lo están haciendo Cosette López y Marlon Ochoa, sin que el partido en el poder tenga tanques militares y policías listos para capturar a una consejera presidenta, el órgano electoral que disiente de lo que está diciendo el consejero electoral que pertenece al partido en el gobierno. Y eso es bueno para la democracia. Todavía nos damos este espacio de libertad de expresión y de libertad de prensa. Que hay un debate entre los dos consejeros electorales, de tres, bajo el mando de ellos, ¿sigue las Fuerzas Armadas o ya no sigue bajo el mando de ustedes en este momento? Nunca ha estado bajo el mando del CNE, según las palabras del general. Desde el 9 de marzo. Teóricamente para usted nunca estuvo. No. La palabra es que me dijo a mí el general. Por eso. Pero la ley dice... Renato, la ley dice... Renato, yo no vine a esto aquí. Pero es importante que nos saquemos los diablos en este momento. Yo sí vine a hablarle. Y luego construyamos. Yo sí vine. Yo no vine a hablarle con la verdad al pueblo y aclarar todo lo que pasa. Yo no soy una persona que difama gente. He estado pacientemente escuchando 25 minutos al nuevo anfitrión de su programa, porque habla más que usted y vea que la gente dice que Renato habla bastante. Ya ese es un golpe subliminal contra mí, pero lo admito, pero yo lo dejo para que la gente mire que aquí hay libertad para el partido en el gobierno y para la oposición. Y el otro día le di un programa también, acuérdese.
Yo creo que en ese sentido ha conservado bastante la apertura, pues. Equilibrio. Claro. Me gusta que lo reconozca la consejera claro presidenta. Que sí. No, y en realidad era un chiste lo de que habla, pero usted sabe que hace sus introducciones largas. Pero siempre ese es un mensaje subliminal fuerte contra mí. El tema es que aquí dice que conspiré contra las Fuerzas Armadas. Yo creo que el consejero está... Bueno, en el imaginario de él siempre todo es conspiración. Si lo oye, él hace muchas compensaciones con esas palabras. Pero creo que está sobreestimando. No tengo tiempo para hacer conspiraciones, para nada, ni contra los zompopos que se comen las plantas en mi jardín. Ni contra eso tengo tiempo de hacer conspiraciones. Además que no tengo un espíritu de delincuente. Yo no le he metido fuego a nada en este país, ni he andado delinquiendo. Nunca he vandalizado, no hago ese tipo de cosas, no es mi estilo, no me formaron así. Decir que recibo una línea para ir a mentir al mediodía. A ver, al mediodía estábamos hablando de cuántos centros de votación faltaban y a mí se me decía en la mesa que faltaban 7 en Tegucigalpa, 17 en Comayagüela. Y pedía yo la lista, hice un cruce y faltaban 67 según el cruce que pude hacer con la tecnología, que es mucho más cercano a los 70 que ahora el consejero menciona que a las 11 de la mañana estaban a esa hora. Abierto, que los que mencionaban en ese momento los militares que nos reportaban. 24 suman, 17 más 7, ¿no? De hecho, lo dijeron en declaraciones públicas. Pero mire, yo lo que quiero decirle, Renato, es que yo estoy de acuerdo en que en todos los temas administrativos, de hecho, tuvimos bastantes impases con las alianzas de libertad y refundación también. Hay muchas cosas que revisar, sin lugar a dudas, pero yo le voy a pedir un favor. Usted ahorita está complaciendo el espíritu caótico de Marlon Ochoa. Yo no vine a este programa. De hecho, me dijeron que venía sola. Yo sí soy seria. Yo tengo un espíritu afable, yo soy coherente. No tengo estos deseos de estar en una confrontación que te dije que mentira y que la conspiración y pobrecito yo. Él dice que yo soy víctima, que yo me victimizo. Y 2 veces me ha ofendido ya en este programa, pero no soy víctima, señoras y señores. Son inventos míos. Me imagino que es otra conspiración que yo me invento para decir algo. O sea, en realidad el imaginario que quieren implantar en la población es casi el equivalente a llamarlos tontos. Quieren jugar con la inteligencia de la gente, quieren jugar con el ánimo de uno, lo amedrentan desde secretarías de Estado, desde todas las entidades públicas, hacen de todo. Y usted dice, sin que estén camiones y cañones esperando para arrestar. No lo sabemos. Yo lo que sé es que Ana Paola y yo hemos tenido el respaldo del pueblo hondureño frente a todo el embate de la institucionalidad de la cual el consejero sí forma parte. Porque aquí no hay equilibrios. ¿Me explico? Aquí no hay equilibrio. Ayer tratamos de que nos publicaran en la Gaceta y levantamos con acta. Se nos dijo que mejor lleváramos notario para ver por qué no nos recibían en la Secretaría de la Presidencia. No podemos publicar el decreto porque la secretaria no encontró, a la noche me dijo y le dije, ¿lo logró a las 10 de la noche? No, no lo logré. En otros momentos nos han prestado toda la facilidad, yo no puedo negar eso, aunque después se aprovechan con muy mala fe de cuando yo reconozco esas cosas, porque yo tengo esa objetividad. Si usted hizo algo bueno, yo se lo voy a reconocer, igual que reconozco los talentos del consejero Ochoa a lo largo del proceso. O sea, yo no tengo problemas con eso, yo no estoy enferma en mi mente, yo no tengo ese odio. Es lamentable que se diga, ella no es la víctima, y luego se centren otra vez en mí. Que me acusen de una conspiración contra las Fuerzas Armadas, y es una entidad que yo he admirado muchísimo, muchísimo, porque yo voy a conspirar contra una entidad estatal. Es que no conspiro ni contra una sola persona. Y le quiero decir que adentro del CNE, solo que yo no tengo en mi vocabulario todo eso todo el tiempo, porque trato de ver positivamente las cosas, de construir. Si usted supiera cómo luchamos para que hubiera observación, es que la gente no ve las cosas. Nos escondían los carnets. Señores observadores de la Observación Nacional, fuimos a rescatar el fondo de cajas. Y ustedes lo saben, porque muchos estuvieron ahí a las 2 de la mañana conmigo, sacando credenciales que se negaban a entregarles. Luché enormemente para que hubiera observación, porque hasta eso se bloqueaba. Tuvimos que ir a sacar de unas cajas de tinta un montón de credenciales que no se querían observar. Y quienes hayan estado observadores
¿Saben cuánto nos tardamos? Que no nos querían entregar al Colegio de Abogados, al COEP tampoco se lo querían entregar. Y les quiero decir algo, no era mi partido, no era la representante de mi partido. Muchas cosas suceden, pero yo lo que le quiero decir al pueblo es, seamos serios. Tenemos magistraturas. Yo lamento mucho que se ha desviado el programa hacia esta temática porque esto es parte de, es un aspecto del circo del cual no deseo ser parte, Renato. Sin embargo, cuando se le ofende a uno y siguen, usted no es víctima, pero usted conspira. Usted no se haga la víctima, pero usted es mentirosa. Usted no se haga la víctima. ¿Verdad? Y se están alistando todas las granjas de bots y todos los secretarios de Estado para salir en contra mío otra vez. Porque eso es lo que sucede en la realidad. Aquí hay una asimetría importante entre los recursos dispuestos para nosotras como consejeras y lo que hacen otros miembros del Consejo. Hay una difamación permanente y sostenida desde que llegué al Consejo Nacional Electoral que ha alcanzado a nuestras hijas. Y aquí hablo en representación de la consejera Hall también. Todo lo que nos han hecho es inhumano. Pero aquí estamos con la frente en alto, pueblo hondureño. Porque mi bandera es la de las 5 estrellas, la misma que la suya. Y la llevo en el corazón, tatuada, evidentemente más que otros maníacos que están ideologizados al punto del fanatismo. Pero solo le quiero decir algo. Tengo que ir a una pausa comercial. Y que me agradó lo que me dijo, que yo he sido complaciente con Marlon. Me agradó, ¿sabe por qué? Usted me lo dice hoy. Me dijo Germán Licelar, el viejo, el papá, Germán. Renato. Sí. Ahí tenés una mujer muy inteligente, me dice. José López. Pero usted dice, usted ha sido muy complaciente con Marlon. Yo, no, pero está bien, cada quien con su derecho. Es que yo no me meto con los derechos de los demás. Mira, ¿a dónde quiero llegar? A diferencia de otros. ¿A dónde quiero llegar? Pero no tarda Ricardo Salgado de sacar un tuit. Renato Oligarca estuvo a favor de José López. Digo yo, cuando se me ataca de ambos lados, es que estamos intentando estar en un, yo no digo centro. Pero yo no lo estoy atacando. No, yo sé, Usted yo tiene sé. su derecho. Yo y sabe sé. que el consejero también. Pero no es así. El problema es que mire, nos niegan no los es así. derechos a Y le los voy a demás. decir algo más. Yo me acosté sabiendo que Marlon Ochoa no venía. Me levanté a las 4 de la mañana sabiendo que solo usted venía. Y me preparé para hacer un frente a frente, sin el otro frente, solo yo como frente, porque solo venía usted. Y sepa que yo no venía aquí a ofender a nadie. No, pero ni a recibir tranquila. No, yo Cuando estoy llego a tranquila. las 6:20 de la mañana, ya estaba el productor aquí. Mira, tengo un problema, ¿qué pasa? Le digo. Que Marlon vino, dice, y Marlon me había dicho que no venía, pero vino. Bueno, ¿y qué pasa? Es que me dice Cosette, ya no voy a revelar nada más. No es fácil para uno también, no crean. ¿Saben qué? Ojo, pero recibí invitación. Claro, pero dijo que no. Invitación. Pero- No dije que no. Dijo, No dije que no. pero confirmó hasta las 6:30 de la mañana. Entonces el productor le dice a ella, solo usted viene porque Marlon no nos confirmó. Bien, así es esto. Así es esto. Y yo les digo algo. Yo como demócrata les digo algo. Primero, no es complacencia con Marlon. Es simplemente que se le deja hablar, al igual que le dejo hablar a usted. Y dichas las cosas como las han dicho, tienen el deber ineludible. Marlon, Ana Paola y Cosette tienen el deber ineludible de garantizarnos unas elecciones transparentes. Y esto más, esas élites políticas que se mueven desde la invisibilidad, ya no lo vamos a tolerar. No lo vamos a tolerar. Porque esas élites políticas que se mueven desde la invisibilidad solo complican los procesos. Y los procesos complicados en Honduras desde hace tiempito solo multiplican la pobreza. Es ahí cuando la gente que dice que hablo mucho, pero debo darle contexto. Si otros no lo dan, es problema de ellos. Esos problemas políticos son los que nos están multiplicando la pobreza. Esa inestabilidad política hace que aquí no quiera invertir mucha gente. Sin inversión no hay generación de empleo. Sin generación de empleo, porque el gobierno no va a absorber toda la masa laboral que clama empleo en Honduras. Es el motor privado, es la empresa privada. Y si los privados no invierten, entonces,
¿Qué hace esa gente? Huye para Cataluña, huye para Euskadi, huye para la Comunidad Autonómica de Madrid, huye para Estados Unidos, huye para cualquier lado del mundo. Cuando escucho a Juan Carlos Barahona que dice, desde Nueva Zelanda, desde Australia, desde el Rincón, desde las Islas Vanuatu, allá lo más lejos donde nace el año nuevo. Digo yo, la gente huye. Por eso es. Dicho todo esto, que es bueno decirlo, vamos a ir a la pausa comercial. Yo sí quiero decir algo antes de que vaya la pausa, y como le dio 20 minutos a mi compañero, me tiene que dar 2 más a mí, por equidad. Ya esa, sin aspirarla. Ya esa es una estrategia suya, pero vamos a ver, un minuto para ir a la pausa. Simplemente, pues, yo creo que es apenitas, ni siquiera proporcional. Yo sí le quiero decir eso. Lo que usted acaba de decir es supremamente importante, y ese es mi compromiso. Es que la democracia es el medio a través del cual debemos aspirar al bienestar. Es que por eso yo soy representante de mi partido, pero ante todo soy representante de los intereses del pueblo hondureño. Y cuando me siento ahí, no puedo llegar con los estatutos de mi partido a querer gobernar el país. No puedo llegar solo con mis ideas, tengo que entender el pluralismo, tengo que entender que todos coexistimos y que todos tenemos derecho. Y lo que yo siempre he dicho, usted puede ser una persona con la que yo no me lleve. El consejero Ochoa, yo le voy a respetar su derecho. Y usted puede ser mi amigo. Y si usted no tiene un derecho, yo no se lo voy a reconocer. Porque mi deber es con Honduras. Mi brújula es la ley y la Constitución. Y en eso el pueblo hondureño tiene que saber que yo ratifico mi compromiso. Yo ratifico mi compromiso. Primero está Honduras. Después viene mi partido. Y eso lo tienen que saber. Así tiene que ser para todos los hondureños. Porque la democracia es un instrumento, es una forma a la que debemos llegar para tener bienestar colectivo. Es una aspiración que yo tengo en mi corazón, no de ahora, sino de siempre. Y no sé si el día que yo parta de este mundo lo voy a ver. Pero por lo menos por ahora, que tengo un granito de arena con el cual contribuir, yo voy a ser seria, voy a ser responsable y voy a actuar con apego a la ley como lo he venido haciendo. Mis ideas no están por encima de los demás. Bueno, Marlon, primero Honduras y después tu partido. Igual que la consejera. Mire. Después de la pausa, porque le voy a pedir a los dos panelistas Hablemos del también proceso y del futuro. estos últimos minutos, fuera de la respuesta que darás a la pregunta que yo te hice. ¿Piensas igual que la consejera, primero Honduras y después el partido? ¿O primero el partido y después Honduras? Que ya hablemos de lo que nos viene, Ya no más incertidumbre para Honduras. Pero sí lo repito, me agrada que todavía nos demos el espacio y lujo de debatir como lo estamos haciendo. En otras naciones no sucede así, tiene que reconocerlo. Cuando yo le dije que en otras naciones usted tendría tanques, policías y militares capturándola, solo porque desafía al partido en el poder, ¿cierto? Bueno, Eso el lo viernes, apreciamos. el viernes 21 tuvimos un enfrentamiento y al día siguiente me llegó un adelanto del citatorio del Ministerio Público. Ah, ok, pero tenemos bajo lupa al fiscal también. El fiscal general del Estado no es el dueño de Honduras. Yo creo que el fiscal se va a conducir con rectitud y va a respetar el artículo 93 del Código Desde ya Procesal Penal. anticipo los aplausos del pueblo hondureño si sigue esa línea de lo que dice el artículo 2 de la ley de la Fiscalía General, el actual fiscal general. Pausa y volvemos. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Bueno, la OAVI, el titular. Miren, que es Cosette y después Cosette dice que yo le doy menos tiempo. Gallina de los huevos de oro que se convirtió en nido de corrupción. La OAVI es el principal titular que tiene tu nota a esta hora. Gallina de los huevos de oro que se convirtió en nido de corrupción. Si usted quiere saber el contenido y todo el contexto a lo que se refiere este titular, le invito a que entre a tu nota en este momento sin dejar de vernos a nosotros. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Miren, fíjense que yo tengo pesar.
Por ejemplo, este muchacho Hércules. Mira, Hércules es como de tu generación. Es un muchacho que ha ido a estudiar al extranjero. Es un poco menor, sí. Formado en dirimir conflictos de negocios internacionales. A mí me da pesar lo que está pasando, Hércules. Ya no está el periodista, sino el ser humano, más allá del periodismo. Allá por el kilómetro 12, en la CA5, de Tegucigalpa, carretera del norte, CA5, hay un señor que yo lo he visto crecer. Kilómetro 12, tiene gasolinera, tiene ferretería, tiene un montón de empleados. ¿Cómo genera empleo? Este señor que dijo que tú tenías, que el socio de él es de Libre y que según él, tú tienes un amigo en un puesto clave en... Carlos Fonseca. Carlos Fonseca. Mira, yo lo he visto, no es que lo he visto crecer, pero he visto la inversión de ese hombre. Ayer que llego a meterle gasolina a mi carro, me dicen los empleados, Renato, y no sabes lo que le está pasando a Carlos Fonseca. Yo no lo asociaba que era él. Lo tienen con problemas. Me dio pesar porque sé que es un empresario generador de empleo. No te imaginas cuántos empleos genera ese hombre ahí con su gasolinera, con su ferretería. Y me dio pesar el molote en que está metido. Al igual que Hércules, porque Hércules es un perfil muy parecido al tuyo. Gente con inteligencia, con un gran potencial. Yo cuando escucho a Hércules debatir aquí, y está privado de su libertad Hércules en este momento. ¿En serio? Creo que está privado de su libertad, o solo es la imputación que tiene. Que yo entiendo que tiene orden de captura también. Orden de captura. Ahí está la mamá llorando. Ese hipote estuvo estudiando en Inglaterra, pero bueno, ya esas son cosas muy subjetivas que las vamos a debatir en otro programa. No, la calidad humana y profesional de alguien son cosas objetivas. Calidad moral de alguien es una cosa objetiva. No, correcto, pero yo no me estoy refiriendo a la parte particular de él. Ya esos temas, digo yo, los vamos a debatir en otro momento. Claro. Sí. Marlon y Cosette, superemos estos problemas para el 30 de noviembre. Sin duda. Sin duda. Somos un país pobre, hombre, y la inestabilidad política solo nos multiplica. Mire, yo le quiero decir algo, Renato. Son 10 para las 9. Primero Marlon y después usted. Primero Marlon y después usted, porque usted tuvo la palabra anteriormente. Y no es preferencia ni complacencia con Marlon. No se preocupe. Es equilibrio en eso. Yo voy a decir 3 cosas, Renato, porque ya estamos a 8 minutos de terminar el programa. Aquí la consejera López Osorio, mire todos los adjetivos que usó para referirse sobre mí. Caótico, incendiario, delincuente. Yo no dije que usted era un delincuente, dije que yo no tengo un espíritu delincuente. Estaba alimentado por el odio, enfermo de la mente, maníaco, ideologizado. Este es el resultado de hablar con la verdad. Y yo, fíjese que por eso tengo la tranquilidad que tengo, porque me ampara la verdad y la objetividad. Y lo que he venido a decir acá, los retrasos administrativos que son los que hay que revisar y los que debemos superar, estoy de acuerdo, ¿verdad? Hacia las elecciones generales, esos tienen un asidero en la verdad, esos tienen un asidero en la objetividad. Y esos, producto de la investigación, se va a descubrir dónde estuvo el retraso, cuáles fueron las fallas que provocaron que el 9 de marzo siguiéramos despachando maletas a las 9:33 de la mañana. Algo inusitado en este país. Lo que podemos decir, y esto se lo digo a los de Libre, como a los nacionalistas, como a los liberales. Se acabaron las elecciones como las del 2013 y las del 2017. Nunca más elecciones fraudulentas. Pero eso es bueno. Y la representación que yo ejerzo dentro del Consejo Nacional Electoral, que es una representación que desde 2019 se ha ejercido por la transparencia
y luchando en contra de los fraudes electorales, como los de 2013 y como el de 2017, mi representación se mantendrá alerta, vigilante, denunciando cualquier intento a lo interno del Consejo Nacional para volver a esas elecciones como el pasado. Y termino hablando del pasado, Renato. 15, 20 segundos, por favor, ya no tengo tiempo. No lo podemos olvidar. Para poder enmendar hacia adelante, tenemos que revisar ese pasado, ya sea el pasado del 2013, el de 2017 o el de hace un mes. Y en la revisión de ese pasado hay que hablar con la verdad y desde la objetividad para que nunca más se le vuelva a mentir al pueblo hondureño, porque el pueblo tiene derecho a la verdad. Gracias, Marlon. Abogada José López. Se terminaron las 2 horas y no hablamos del futuro. Viene una convocatoria el 29 de mayo. La gente puede actualizar el censo hasta el 14. Sí quiero decir que me resulta psicológicamente interesante que el consejero me diga que yo conspiré contra las Fuerzas Armadas, que usted le agregó lo del fraude, por cierto, porque eso no lo dijo él, que diga que yo mentí a tal hora, que revisen con quién estoy conspirando y quién me da línea. Y yo digo, yo no soy delincuente porque conspirar es un acto delictivo. Yo digo, yo no soy esto, no soy lo otro, no soy enferma. Y él dice, usted no se victimice, pero luego dice él, me dijo tal cosa, me dijo tal cosa. Yo no dije Marlon Ochoa es X, Y, Z. Dije Cosette López Osorio, no soy esto, no soy esto, no soy esto y no soy esto. ¿Quién se victimiza? ¿Y quién no? Yo trato de hablar del proceso y de avanzar. Tenemos una agenda objetiva con hitos específicos de los cuales trabajar. Uno no sabe dónde lo va a llevar la vida, Renato. Y si me hubieran dicho hace un año que iba a estar aquí al frente de esta situación, me hubiera costado creerlo. A veces nos toca esforzarnos el doble por las cosas en las cuales creemos y eso nos ha tocado ahora mismo. El pueblo hondureño es testigo de lo que sucedió. Y si hay lecciones que aprender, al 9 de marzo me voy. Claro que hay que aprenderlas. Pero que le quede claro al pueblo hondureño, la investigación se tiene que centrar en por qué se paralizaron por horas. En por qué no avanzó, porque eso era superable en el tiempo, en ese día. ¿Por qué se avanzó? Porque hay una narrativa tan construida por tantos actores. Porque hay una media tan fuerte en construir. Porque yo le traigo un relato de lo que yo viví desde mi punto de vista. La gente tiene el suyo. ¿Y lo expresó? Y es un relato. No estoy construyendo un discurso político, es un relato de lo que se ha vivido. Quiero ratificar mi compromiso con el pueblo hondureño. Ojalá podamos hablar del futuro, Renato, que es lo que nos tiene que ocupar. El proceso, de eso venía yo a hablar, de lo que tenemos que diseñar a partir de ahora. Yo ofrezco desde el CNE, desde mi posición, el respeto a la ley, el compromiso con Honduras. Es importante. Hay personas, Renato, que dicen no sean las víctimas ustedes y no paran de hablar de hace 15 años de episodios. Es complejo estar en una situación en que tenemos que lidiar con ataques a la vida personal, con difamación, con calumnias permanentemente orquestadas, amplia violación de derechos humanos. Pero que sepan que vamos a seguir trabajando y esforzándonos. ¿O usted dijo que no hablamos del futuro? Claro que hablamos del futuro. Claro que hablaron. Que no se den cuenta es otra cosa, pero hablaron del futuro. Y el futuro es que tienen serias diferencias como consejeros electorales. Yo no le contestó el consejero qué bandera está primero, si la de Honduras o la de su partido. ¿Así, rapidito? Mi respuesta es, primero, que cuando se utiliza una narrativa para mentirle al pueblo, ¿sí o no, consejero? No está la bandera de Honduras primero. ¿Le cuesta contestar? Cuando se utiliza, se instrumentaliza un cargo para impulsar una narrativa, para afectar a una candidata, no está. ¿Honduras fue el partido, Marlon? Primero. Fíjese que en el caso de Libre, desde 2019, como le dije, nosotros hemos luchado por elecciones transparentes, que es el interés del pueblo. Te lo repito. Yo no tengo problemas de contradicción en ese sentido, porque nuestra lucha ha sido siempre por elecciones Gracias, Marlon, ya terminé. Transparentes y democráticas. Ya terminé. Sí hablaron del futuro. He sido objetiva con hablaron del futuro, y el futuro es que hay serias diferencias en el CNE. Hablaron del futuro y la recomendación es, por favor, partidos políticos, institucionalidad del Estado,
nos merecemos que colaboren con el Consejo Nacional Electoral para superar estas diferencias y tener elecciones que generen certidumbre al futuro de Honduras. Y el futuro de Honduras es el porvenir de nosotros. Queremos mejorar nuestras condiciones de vida como pueblo. A todos, muchas gracias. Habrá elecciones libres, transparentes. Hay una pausa y comercial, me dice democráticas producción. en las elecciones para el 30 ya, de no noviembre. ya nos pasa la pausa comercial. Ahí me disculpan. Aquí concluimos el frente a frente.